están? Ya estamos en la mesa de análisis internacional de Todos, Todas Tenemos una Opinión. Yo soy Cintia Ramírez Reyes, soy internacionalista y pues arrancamos con los temas para el día de hoy. Por acá listos y les presento a nuestros analistas del día de hoy. Comienzo al frente, está el doctor Eduardo González Velázquez de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos. Bienvenido, Lalo. Está con nosotros también el doctor Carlos Cerda Dueñas de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Muy buenas noches, con el gusto de estar aquí con el auditorio. Muchas gracias, Carlos. También está con nosotros la doctora Elizabeth Prado del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Buenas noches, un gusto estar aquí, como siempre. Bienvenida, Liz. Y está con nosotros el doctor Jaime Preciado. Él es director del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados en la UDG. Un gusto estar aquí en esta mesa y estar en contacto con el público televidente. No olvidemos Palestina. Así es. Bueno, pues el día de hoy vamos a arrancar donde nos quedamos en el programa anterior. Acuérdense que ya decíamos que sí nos damos cuenta que estamos en medio de una Copa Mundial de Fútbol y nos quedamos con el comentario del doctor Carlos Cerda Dueñas. Lo que vamos a buscar hacer en esta ronda es aportar quizás detalles que puedan haber pasado desapercibidos o profundizar en cosas que puedan estar llamando la atención, que tengan que ver con las selecciones de fútbol, los jugadores, temas económicos y políticos alrededor de la Copa, y pues aportarle ese ángulo internacional. Doctor Carlos Cerda Dueñas, hay muchas cosas que platicar, hemos visto cosas muy interesantes sobre Irán, otras elecciones. ¿Qué nos comparte el día de hoy? Pues ha habido mucho en estos días, ahora sí que la geopolítica y el fútbol se imbrican, entonces es interesante, por ejemplo, el ver la prohibición a los jugadores para que en las conferencias de prensa no se hablara español. Y curiosamente quien hace esta denuncia pues es un jugador marroquí, ¿no? O sea, es el reflejo de la globalización, pero ¿cómo es posible que frente a esa globalización se ponga a prohibir que hablen español, ¿no? O sea, Hakimi, el jugador marroquí, él nació en España, ¿verdad? Él se crió en España, pero juega para la selección de Marruecos y él es el primero que hace la denuncia diciendo, pues no me dejan hablar en español en las conferencias. Entonces, pues ahí ya vemos algunos de los puntos geopolíticos, ¿verdad? Y también me llamó mucho la atención cómo la selección de Irán, cuando llega, pues llegan obviamente con su traje, pero en el traje todos traen un pin, ¿verdad?, con el número 168, que eso es muy simbólico. El número 168 es el número de niños que fueron asesinados en uno de los ataques de Estados Unidos a Irán. De hecho, no me quiero adelantar, pero recientemente en las negociaciones de Lucerna también los negociadores iraníes también llegaron con un pin con el número 168. Es una forma de protestar, de dar a entender ese enojo, sobre todo por ese punto en particular donde hay un crimen de guerra a todas luces, ¿no? Y si seguimos, también yo quisiera también referirme a las multitudinarias celebraciones que se dieron a raíz del triunfo de México en las ciudades de Estados Unidos. O sea, ahora sí, para que le dé más coraje a ya saben quién, ¿verdad? La gente salió, así como hemos visto aquí en nuestras ciudades mexicanas, con el mismo ímpetu, con el mismo coraje y valor, salieron a celebrar el triunfo de la selección en ciudades como Houston, Dallas, Los Ángeles, ¿verdad? El mismo Nueva York. Y cierro este comentario diciendo, ¿verdad?, que en Nueva York está la sede que tiene la FIFA en América, en el continente americano. Y cosas de la vida o coincidencias de la vida, está en la Torre Trump. Ah, qué buen dato, doctor. Muy bien, muy interesante. Querida Liz Prado, ¿qué ha llamado tu atención en esta Copa del Mundo? Bueno, yo creo que definitivamente la Copa del Mundo es un reflejo de la distribución del poder global.
No cualquier país puede organizar el campeonato mundial, ¿no? Se requieren una serie muy importante de recursos económicos para generar infraestructura, para cumplir con las demandas de la FIFA, todos los requisitos, etcétera, y eso requiere pues una cantidad de recursos muy importantes. Es por eso que es una apuesta más allá de lo deportivo para los países que finalmente se convierten en sedes. Es también un gran negocio para la FIFA y para las empresas patrocinadoras, que también creo que reflejan pues el poder económico global. Las grandes empresas patrocinadoras pues son sobre todo empresas del norte global, ¿no? No vamos a decir marcas aquí, pero pues son empresas que están que son de origen del norte global, y entonces bueno, pues ahí tenemos nuevamente este reflejo del mundo. También creo que es muy importante decir que son una reproducción de los conflictos globales que se viven. Ya nos mencionaban Lalo la semana pasada y también Carlos en este momento, como algunos de los conflictos se reflejan, ¿no? Que la selección de Irán no puede entrar, pero también hemos tenido muestras de apoyo a Palestina y reacciones en muchos estadios, que se quitan las banderas, que se reprimen a los jugadores o algunos otros. Un reto importantísimo y algo que me ha llamado mucho la atención es el tema de la migración. Ya hablábamos aquí de las restricciones a la migración a Europa la semana pasada, y bueno, interesantemente 23% de los jugadores en la Copa del Mundo están representando a un estado o a un país en el que no nacieron, ¿no? Esto es muy interesante porque entonces habla de también lo virtuosa que puede ser la migración. Bueno, también el primer gol, ese que nos hizo vibrar a todos los mexicanos y mexicanas, pues fue anotado por un migrante. Se jugó recientemente el partido Francia-Senegal y también hubo mucha discusión en torno a pues qué jugadores habían nacido en Francia, qué jugadores habían nacido en África, qué jugadores nacieron en Francia pero prefieren jugar para países africanos porque quieren o porque es más fácil o por lo que sea, ¿no? O cómo, ¿no? Algunos, también en el deporte se reproducen las desigualdades globales. Se hablaba mucho de la selección noruega, por ejemplo, o de otras, donde los recursos que despliega un Estado para formar deportistas pues son prácticamente inalcanzables para muchos otros países. Entonces también creo que hemos visto en este mundial en particular golizas a países pues con pocos recursos, ¿no? Para formar, invertir en deportistas desde muy temprana edad, tener instalaciones, etcétera, etcétera. Y el último dato, y con este cierro, pero no lo quiero dejar pasar, tiene que ver también con una FIFA patriarcal y machista. No hay un deportista, un mediocampista de Ghana, al que Canadá le negó la visa, Estados Unidos se la dio, y la razón es porque este jugador tiene 8 acusaciones que tienen que ver con abusos sexuales, 7 por violación, 1 por agresión sexual. En Canadá pues se reservan el derecho de no admitir a quien tenga esas acusaciones. El juicio está pendiente, pero por supuesto que la FIFA privilegia la presunción de inocencia y que el jugador juegue antes que pues poner al centro del debate pues que este jugador tiene. Durante mucho tiempo, tantas mujeres han denunciado una cosa así. Este jugador, que es Thomas Partey, jugaba en el Arsenal y es el jugador más caro de Ghana. Híjole, es una cuestión tremenda, las estructuras globales y cómo se reproducen, ¿no? Económicas, políticas, comerciales. Hasta culturales. Querido Jaime, ¿a ti qué te ha llamado la atención en la Copa del Mundo? Bueno, la verdad es que reafirmo el potencial analítico, conceptual que tiene la geopolítica, porque se trata desde las cuestiones más globales hasta las más cotidianas, y los discursos, imágenes que se producen, investidas de poder todas ellas. Entonces, en esa parte macro, lo que yo subrayaría es como una agudización de lo que ha venido haciendo la FIFA en el mundo de los negocios. O sea, el complejo empresarial corporativo que se ha fundado
para manejarse desde los antes, los durantes y los después de los mundiales. Es impresionante la infraestructura que genera, las inversiones públicas que atrae, todo esto, y lo vivimos eso en nuestras cercanías más inmediatas, ¿no? Pero bueno, también vemos que hay una elitización de los estadios y un sometimiento a las leyes de oferta y demanda en el boletaje, que eso pues ha dado unas imágenes de los estadios llenos así como de personas blanquitas, güeritas, de ojos claros, etcétera, y poca población así como común, ¿no? Dentro de eso, y yo creo que se debe en buena medida a los costos tan elevados que ha generado todo esto, lo cual pues hace que se den esos fenómenos. Y luego también persisten como estas preguntas de los debates que se van dando sobre las grandes personalidades, los Messi, los Maradona, los Pelés, y lo que esto arrastra en torno de la cuestión nacional. O sea, hay más países, por cierto, en el Mundial de los que están representados en las Naciones Unidas, porque se dan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Curazao, pues es una colonia holandesa, ¿no? Mientras que hay países que no están representados en el Mundial, etcétera, etcétera. Pero todo esto me lleva a concluir que estamos en una época en donde fenómenos muy mediáticos vinculados con los TikTok y las redes sociales y demás, producen como este entrelazamiento entre los grandes problemas y los grandes conflictos mundiales y las nacionalidades, y si hay 30,000 colombianos en la Ciudad de México para cuando jugó ese país, etcétera. Bueno, pues igualmente hay como una relativa despolitización del fútbol que puede tener sus pros, ¿no? Nos acabaríamos asfixiados por toda esa conflictividad. Muy bien, pues nos quedamos con este comentario de Jaime Preciado. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, pues nos quedamos comentando acerca de la Copa Mundial de Fútbol que hemos estado viendo en estos días, cosas muy interesantes relacionadas con política internacional. Una de las cosas que queríamos mencionar tiene que ver, por ejemplo, entre otras cosas, si ustedes vieron el partido de apenas ayer de la República Democrática del Congo, quizás vieron por ahí, o incluso desde antes, una serie de fotografías de un aficionado que se viste con unos trajes muy coloridos y que permanece inmóvil sobre una especie de pedestal durante todo el partido cuando juega la República Democrática del Congo. Bueno, pues se trata de este aficionado de nombre Mikel Kuka Bolandinga, que es desde luego aficionado de esa selección, pero que adopta esa postura porque lo que hace es emular a Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, de hecho, incluso a él se le conoce con el apellido, digo, más bien con el apodo, digamos, de Lumumba Bea, que quiere decir Lumumba vive, y eso alude a una memoria política importantísima para el Congo. Se trata de recordar a quien fue un símbolo del anticolonialismo africano en los años 60, quien fue el primer ministro de el Congo después de la independencia de Bélgica, un personaje que es asesinado apenas al año siguiente después de su nombramiento, y entonces es un personaje simbólico muy interesante, un personaje que terminó fuera del poder y asesinado, entre otras cosas, por unos asuntos ahí entre Bélgica y Estados Unidos, que en medio de la Guerra Fría, ¿no? Que no querían pues este símbolo del socialismo a nivel mundial, pero que además estaban interesados en minerales estratégicos de aquel país. Lo que vemos con este personaje por ahí en la tribuna es de cierta manera un grito anticolonial de los aficionados africanos diciendo: el espíritu de Lumumba vive aún en 2026. Es un proceso muy, muy, muy interesante. Tenemos también otras cuestiones que nos han llamado la atención. Lalo González,
¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues hay dos asuntos que a mí me han llamado la atención, además de lo que ya comentaron, que tiene que ver con las prácticas, las políticas que han puesto en marcha algunos restauranteros y negocios varios en zonas como Los Ángeles, Houston, Boston, Filadelfia, Nueva York, para ofrecer los espacios para que el mundo migrante se acerque a mirar el juego y pueda consumir y demás, ¿no? ¿Esto por qué lo menciono? Pues porque antes de comenzar el Mundial hubo una serie de comentarios en las redes y en los grupos de defensa de migrantes en Estados Unidos, pues diciendo que la embestida por parte de los agentes del ICE no se iba a detener en el Mundial y que si salían a festejar y demás, iban a ir por ellos. Y pues al final la ola de migrantes pues sale a las calles y como bien mencionaba ahorita Carlos, pues en muchísimos lugares en donde hay una comunidad mexicana grande, pues salieron, pero no solamente ellos, sino han salido de otros, de otras partes del mundo, que están como migrantes en Estados Unidos a festejar a sus elecciones. Y esto lo quiero ligar con un estudio muy interesante que se acaba de publicar apenas hace un par de días en Boston, en el cual lo que refieren, evidentemente, pues no es fortuito que salga en estos días del Mundial, lo que refieren es sobre la presencia y la importancia que tienen los migrantes en Boston, una de las ciudades mundialistas, y uno de los datos más interesantes que ponen ahí es cómo alrededor del 25% de el capital humano que trabaja en las universidades de este lugar son migrantes. Y entonces empiezan a hablar del dinero que generan y de los lugares que ocupan, no solamente en los restaurantes, en los hoteles, sino en una de las actividades más emblemáticas de la ciudad de Boston, que es la educación. Entonces esto tampoco es fortuito que lo hayan sacado precisamente en esta semana como un mensaje muy claro para decirle a la Casa Blanca y a la gente naranja, pues que hay migrantes que colaboran con el desarrollo y el crecimiento de Estados Unidos. Así es, datos muy interesantes que nos aporta Lalo González. Doctor Carlos Cerda. Gracias, es que se quedan tantas cosas, ¿verdad?, en el tintero. Por ejemplo, ahora que dice Lalo esto, la comunidad más grande de Cabo Verde, fuera de Cabo Verde, está en Boston y sus alrededores, ¿verdad? Ese es un dato también interesante ahora que el caballo negro hasta ahorita es Cabo Verde. Sobre Lubumba, pues también se puede decir muchísimo, ¿verdad? Hay una ciudad ya en la República Democrática del Congo que se llama Lubumbashi en su honor, pero es dentro de todo ese contexto que no vamos a ahondar en este momento del conflicto en el cual también es asesinado un secretario general de las Naciones Unidas, ¿verdad? Bueno, entonces, entre otras cosas. Pero lo que yo quería comentar eran dos cosas. A propósito de Curazao y de la geopolítica, los reyes, el rey Guillermo y la reina Máxima de los Países Bajos, vistieron la camiseta o el jersey de Curazao y bajaron a felicitar al vestidor a los jugadores que habían empatado con Ecuador. Entonces, imagínense aquí que la presidenta se pusiera una camisa de otro país, no, aquello no quiero ni pensarlo, ¿no? Y allá se vio con mucha naturalidad, no es una reminiscencia del colonialismo ni nada. Curazao está en una transición, ni es colonia de los Países Bajos, ni llega a ser país independiente, ¿verdad? ¿El máximo es Argentina? Y bueno, dentro de la globalización, ¿verdad? Y el último comentario, pues, es las críticas que se le han dado a Infantino, ¿verdad?, el secretario de la FIFA, por tanto viaje, ¿no? O sea, esa huella de carbono que está dejando, o sea, es increíble. Yo vi videos de protesta donde incluso un muchacho decía, yo que reciclo la botella para ayudar al planeta, y este señor sin ningún miramiento, ¿verdad?, está haciendo todo este tipo de viajes, ¿verdad? Y bueno, pues gracias por este derecho de réplica. No, está muy bien, muy interesante. Queremos llamar su atención también sobre otra selección, por ejemplo, la selección de Bosnia-Herzegovina.
Si ustedes han visto jugar a los bosnios, sepa usted que 2/3 de esa selección en realidad nació en la diáspora, es decir, fuera de su país, producto de la guerra tremenda, conocida como la Guerra de Bosnia en los años 90. En particular, quisiéramos tratar el tema de 2 jugadores. El capitán de aquella selección, cuyo nombre es Edin Dzeko. Edin Dzeko, fíjense usted que fue un niño que vivió el sitio de la ciudad de Sarajevo. El sitio de la ciudad de Sarajevo pues es el sitio de una ciudad moderna más largo, ¿no?, de la historia contemporánea. Fue tremendamente sanguinario. Fue un niño que jugó al fútbol, fíjense, Jaime, Liz, Carlos, Lalo, jugó al fútbol en canchas que estaban bajo la mira de francotiradores serbios que estaban alrededor de las montañas de aquella ciudad. De hecho, él cuenta que su mamá le salvó la vida porque un día le pidió salir a jugar al fútbol con sus amigos, como lo hacía pues habitualmente, tratando de tener alguna reminiscencia de la vida cotidiana. Y lo que ocurrió en aquel momento es que no le dio permiso ese día, sus amiguitos sí fueron a jugar y terminaron siendo asesinados. Entonces es muy interesante la historia de este personaje. Otro jugador muy interesante también de Bosnia es uno que es muy joven, fíjense, es Esmir Bayraktarevic. Él es, fíjense, es hijo de una familia que sobrevivió a la masacre más tremenda que ha habido en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, que es la masacre de Srebrenica. En aquella masacre fueron asesinados principalmente hombres y niños en un lugar que había sido determinado supuestamente seguro. Es una masacre tremenda a manos de pues la República Srpska en aquel momento, en 1995. La familia de él, sus padres, terminan salvándose de aquella masacre, no así su abuelo materno y 4 tíos, específicamente de ese lado, se refugian en Suiza. Después de que se refugian en Suiza, hay un proceso de refugio y asilo ya en los 2000 en Estados Unidos. Se va la pareja de sus padres, se va por allá y él nace en Estados Unidos. Tan es así que tiene nacionalidad estadounidense y llegó a jugar con las selecciones de las ligas menores en Estados Unidos, pero para el Mundial elige el país de sus padres para representar, ¿no? Entonces, es una historia tremenda, doctor. Y que hoy Bosnia le gana a Qatar y que Bosnia es el país que eliminó a Italia. Y además con un gol de Esmir, ¿no? Entonces, bueno, muy, muy interesante. En medio de todo este proceso, pues 2.2 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares, bueno, bosnios específicamente, 1.2 millones al extranjero, esa es la diáspora de la que estamos hablando. De ahí viene 2/3 de la selección de Bosnia. Y bueno, la ciudad de St. Louis, siguiendo un poco un comentario del doctor Cerda antes, en Estados Unidos es la mayor concentración de personas bosnias en el extranjero. Entonces, el Mundial tiene mucho de política, mucho de economía, mucho de cuestiones comerciales y queríamos aportar algo al respecto. Les agradecemos muchísimo por esto. Si quieren que sigamos hablando de fútbol, déjenos por ahí comentarios. Les recuerdo que nos sigan en redes sociales, @NotiJaliscoTV, y que nos vean en el 17.1 de cada semana. ¿Algún comentario adicional, Lalo González? Jaime. Bueno, más que un comentario, la verdad es que quisiera hacer un comercial. Es que el lunes 29 de junio se presenta un libro que se llama ¿Por qué es importante ganar una Copa Mundial de Fútbol? En el Teatro Larva, que está en Juárez y Ocampo. Y es de Pablo Alabarces, un argentino que es de los pioneros en la sociología del fútbol. Estará comentado por Andrés Fábregas, que es el pionero de la antropología del fútbol, y por Sara Montero, de la universidad, que hará algunos comentarios sobre este libro. Esta conferencia. Y bueno, están cordialmente invitados. Es a las 5 de la tarde, el 29 de junio, en el Larva. Pues invitados, vamos a una pausa y regresamos.
estamos por acá de regreso y ahora vamos a platicar sobre procesos electorales muy importantes que han ocurrido en nuestra región. Ya habíamos platicado de la segunda vuelta en Perú y que estábamos esperando los resultados de la segunda vuelta en Colombia. Ya tenemos noticias, querido Jaime, ¿qué nos puedes contar? Bueno, sí, efectivamente, ya el día de hoy el candidato perdedor en Cepeda aceptó que el conteo está llegando ya a dar una clara preferencia, bueno, una mínima preferencia, pero que la acepta como tal y que está dispuesto a someterse al escrutinio final. Y esto me habla de una enorme madurez porque la organización que estuvo alrededor de la elección de Cepeda logró estar presente en el 100% de las casillas y metieron más de 52,000 impugnaciones, cosas que fueron yendo más o menos resueltas. Pero relacionándolo con el caso de Perú, donde también la diferencia es todavía menor entre los dos candidatos, lo que me viene a la mente son como preguntas del tipo, ¿qué es lo que garantiza la equidad en esos procesos electorales? Y si significó un sesgo la intervención particular del presidente Trump, y si hay dispositivos, como se señalan en algunas críticas, inclusive de la inteligencia israelí, para lo que se refiere al software de las elecciones. Entonces, son cuestionamientos que vamos a tener que lidiar con ellos y que nos van a llevar a una apreciación, por una parte, de la división entre los gobiernos, porque ambos van a llegar con congresos divididos y ambos van a tener que enfrentar también la creciente, el presidente electo tendrá que enfrentar una enorme conflictividad social cuyos canales de comunicación y solución están muy debilitados en nuestras regiones. Muy bien. Lalo González, Colombia, Abelardo de la Espriella, pues se asume como ganador. Uno de sus primeros videos tiene que ver con recomendaciones acerca de inyección de cierta toxina botulínica en su país, muy en la línea de la superficialidad que mostró durante la campaña, además de otras características, ¿no? Un machismo tremendo y otras cosas. ¿Qué observas tú? Bueno, yo lo que observo y lo que quisiera compartirles tiene que ver y arranca a partir de una reflexión desde México, es decir, que nos miremos en el espejo de Colombia. ¿Y por qué menciono esto? Porque lo que estamos viendo en las elecciones de América Latina en los últimos meses, digamos desde el año pasado a la fecha, es que la doctrina, ahora Donroe, puesta por Donald Trump, en donde asume que América Latina debe de ser un espacio que debe de ser gobernado y dirigido desde la Casa Blanca y cubriendo los intereses de la Casa Blanca, pues es evidente, aquí lo hemos mencionado en varias ocasiones, que ha estado metiendo la mano de manera muy clara en prácticamente todos los procesos electorales que hemos tenido en América Latina. Los dos procesos electorales en puerta importantes que tenemos, pues es Brasil, su elección, en la segunda parte de este año, y las elecciones de medio término en México, legislativas, el año siguiente. ¿Por qué digo que nos tenemos que ver en el espejo de Colombia? Porque si bien en el gobierno de Petro fueron sacados de la pobreza varios millones de personas y logró construir un proyecto a contrapelo y en un periodo muy, muy breve, solo cuatro años. En realidad, la respuesta que tiene de la población no es la que hubiesen pensado solo por el hecho de haber sacado gente de la pobreza y tener una política más cercana a la gente de la que venían teniendo los gobiernos colombianos, por un lado. Pero por otro, me parece también que es muy importante dejar de pensar que
que no solamente ese elemento va a ser suficiente para ganar elecciones y mantener gobiernos progresistas en el poder, sino también no quitar el dedo del renglón, no solamente de la injerencia estadounidense en los procesos electorales en América Latina, sino de todas las estrategias llevadas a cabo por la derecha radical en América Latina, que terminan por vender y lograr que les compren una serie de mentiras que una vez que están en el poder son incapaces de cumplir. Y por eso la gente luego sale a las calles a rechazar lo que ellos mismos colocan en los gobiernos de sus países. Entonces me parece que suponer que aquellos triunfos de la izquierda latinoamericana iban a ser eternos y que no importaba qué pasara desde la izquierda y también desde otros espacios, ya sea Estados Unidos o las derechas latinoamericanas, las izquierdas se iban a mantener el poder, me parece que es una lectura que puede generar que gobiernos progresistas en América Latina se encuentren con votaciones como las que vimos en Colombia, como las que vimos en Perú, en donde colocan personajes francamente impresentables, ¿sí?, como jefes de gobiernos federales. Tremendo, doctor. Sí, yo quiero llamar la atención de las similitudes que hay en las dos elecciones, tanto la de Colombia como la de Perú. Estamos hablando de segundas vueltas, de diferencias muy pequeñas que no se habían visto en la historia de los dos países, o sea, ese margen tan estrecho que hay. Y la alta participación. En ambos países rondó el 71-72% de la participación en la segunda vuelta, lo cual es envidiable en los países latinoamericanos y sí quisiera llamar la atención. Centrándome en Colombia, pues vemos cómo se estaba acercando un fenómeno Marine Le Pen en Francia, ¿no? Como que la gente dijo, ay no, o sea, la ultraderecha sí es de dar miedo, porque la diferencia que vimos en la primera vuelta entre ambos candidatos, o sea, se redujo de una manera consustancial en esta segunda vuelta, como que el pueblo colombiano o algún sector del pueblo colombiano sí tuvo temor de que la ultraderecha, como finalmente pues ganara, y cambió su sentido del voto, ¿no? Y ahí la mayor votación para la izquierda, ¿no? En Colombia. Exactamente, ¿no? O sea, y otra similitud es la gran cantidad de los votos que la derecha sacó en el extranjero. También ahí hay un paralelo bastante de llamar la atención. Sí debe estar celebrando Trump, ¿verdad? Porque recupera a Colombia, que ha sido el tradicional socio en Latinoamérica, ¿verdad? Lo ha sido también México después de la firma del Tratado de Libre Comercio y matizándolo ahora desde el 2018 para acá, pero su socio de toda la vida, que lo había perdido estos 4 años, pues finalmente es recuperado. Entonces yo creo que aquí el antídoto para que no se pierda no solo es hacer un buen gobierno, sino también no polarizar, porque estas sociedades están muy polarizadas y se está reflejando en el resultado de las elecciones. Muchas gracias. Liz, vemos también que Abelardo del Espriella dice hoy vamos a restablecer relaciones con Israel y va a ser una relación muy cercana, por ejemplo. Sí, yo creo que lo que estamos viendo es este surgimiento de una nueva derecha en América Latina, caracterizada por personajes histriónicos, con poca experiencia ejecutiva, que simplifican la complejidad de la realidad política y toman decisiones como esta, ¿no?, tan a la ligera, sin tomar en consideración la historia política, diplomática, tanto de Colombia como la historia pues universal, los derechos humanos, etcétera, etcétera, sino que son decisiones que se toman casi como si fueran individuales, pero es el resultado justamente de personajes que surgen y han venido surgiendo en América Latina, digamos, han venido proliferando, ¿no?, porque de alguna manera estos gobiernos de izquierda y el resultado que dieron, pues
dio o con ellos se creó la tierra fértil para que surgieran esta polarización, estos gobiernos que de alguna manera tampoco dieron el resultado que la población esperaba, estos gobiernos que tampoco, también quisieron, digamos, debilitar a los poderes judiciales en muchos de los países, pero lo cierto es que la derecha tampoco es una opción, tampoco es esa opción que viene a salvar. Pareciera que así está surgiendo en los países, como a esta izquierda que no me gustó cómo gobierna, pues voy a sustituirla por esta nueva derecha, y yo creo que no es así. Yo creo que faltan esos matices en medio, faltan estas otras opciones, falta tener... Porque ni siquiera es la derecha de Macri, la derecha de Piñera. Esta es una ultraderecha tremenda que sí pone en riesgo los derechos, los valores, las libertades, la expresión, ¿no? La libertad de expresión. Entonces me parece gravísimo tanto el caso de Colombia como pues, de Perú, por supuesto, ¿no? La historia política heredada por Keiko Fujimori, como los otros presidentes de derecha que ya tenemos en la región, que además van dejando a México solo, y a Brasil, ¿no? México se va quedando solo como el único gobierno de izquierda más vale solo que mal acompañado. Pues sí, pero son triunfos históricos de la izquierda. O sea, aquí habría que mencionar que en los últimos 7, 8 procesos electorales que vivió América Latina en los años anteriores, 7 fueron ganados por las izquierdas. Y también hay votaciones históricas para la izquierda. Entonces, un poco para contribuir a matizar, claro, ¿no? Lo entonces que decías. esto es como el pendulazo, ¿no? O sea, como o sea, ir hacia el otro lado. Entonces, bueno, eso es muy preocupante porque definitivamente la derecha no es una alternativa. Bueno, pues nos vamos a quedar hasta aquí con las elecciones en América Latina. Tenemos otros temas para el siguiente bloque. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, pues ya estamos de regreso y la semana pasada hablábamos de cómo parecía que Estados Unidos e Irán iban a lograr un acuerdo. Tuvimos el programa el miércoles, se iba a firmar el sábado. Iban a seguir de ahí, Jaime, una serie de negociaciones, 60 días en temas nucleares, pero pues lo que vimos fue, en resumen, Israel socavando las posibilidades de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Si nos puedes comentar al respecto. Bueno, pues es que es lamentable cómo después de cierta esperanza que dio el llamado memorándum de entendimiento, con esos 14 puntos que planteaban como lo más álgido de los problemas que están en juego, que no es necesariamente, por otro lado, una firma de paz, pero sí es como el poner las condiciones para darle un valor específico al diálogo y a la concertación político-diplomática, que eso es lo que está perdiéndose cada vez más. Y me parece que justamente todo el lenguaje ofensivo, arbitrario, que quiere simplemente generar compases de tiempo para negociar otras cosas por abajo de la mesa, que quiere dar muestras de músculo por parte del gobierno de Trump, pues está absolutamente llegando a mostrar lo que es ese equipo de negociadores que envía Trump, en donde entre ellos está Jared Kushner, que es un inmobiliario, ¿no? Y que no entiende absolutamente nada de historia, civilización, problemas nucleares. Pero entiende mucho de sionismo. Exactamente. Entonces, esa derrota a la diplomacia como gran oportunidad y esa pausa que se establece en relación con el fortalecimiento de instancias multilaterales que podemos recuperar y que necesitamos recuperar para un orden geopolítico mucho más democrático y equilibrado. Muy bien, Lalo González. Pues yo brevemente quisiera mencionar de lo que yo miro como las 3 derrotas de Trump en su guerra contra Irán. La primera derrota es precisamente
el acuerdo de entendimiento, en donde incluso lo sientan en Versalles a firmar. O sea, bueno, yo creo que él no sabe ni quién firmó ahí, ni qué firmaron ahí. Lo sentaron y dijo, pues adelante. Primera derrota. Segunda derrota, más grave, es cómo queda demostrado que el poder que domina una buena parte de la Casa Blanca y del Congreso de Estados Unidos se llama Benjamín Netanyahu. Y los para en seco y dice, yo no lo voy a reconocer y hago lo que yo quiera. Segunda derrota. Tercera derrota son las consecuencias que está viendo a partir de esa firma que le duró lo que al triste la alegría, ¿sí? Y vuelven otra vez los enfrentamientos, vuelve acá a subir el petróleo, luego se cierra o se abre el estrecho, ¿sí? Son tres derrotas que en el espacio de una semana, estábamos comentando eso aquí, en el espacio de una semana, Trump se adjudica tres derrotas que a nivel internacional a mí me parece que muestran otra vez con muchísima claridad la debilidad política que en este momento manifiesta Estados Unidos en el Concierto de las Naciones. Otra derrota quizás simbólica, siguiendo un poco la línea de lo que comentaba Lalo González, puede tener que ver, Liz, con que en Suiza, cuando se iban a ver las dos delegaciones, la delegación estadounidense se presenta con J.D. Vance, el vicepresidente, y sin Marco Rubio, el secretario de Estado, y sin Jared Kushner, el yerno, que habían estado presentes en todo este tema. ¿Qué viste tú? Sí, bueno, vi también una falta de comunicación en la delegación estadounidense. Justamente yo creo que tiene que ver con esta falta de estrategia a partir del desconocimiento de lo que está en juego, negociando con un país que tiene muy bien peinado el conflicto, lo que está en juego, la historia de la relación diplomática entre ambos países, incluso las estrategias parece tenerlas mucho mejor previstas. Como ellos actúan, además, tienen a un presidente que actúa muy de bote pronto, también veo que reaccionan más que responder a estrategias más planeadas. Sí, incluso la ruptura se da porque según plantea Araghchi, el secretario de Relaciones Exteriores de Irán, el ministro, dice, nos vamos a retirar porque estamos negociando, quedamos que íbamos a negociar sin amenazas y lo primero que ocurre es una comunicación por vía de redes sociales de su presidente refiriéndose a Trump, amenazando a Irán. Entonces nos vamos a retirar. Y no se quisieron tomar la foto. Así es, muy interesante, doctor. ¿Verdad? Sí, no se quisieron tomar. Muy bien. Además del tema de Irán, que ya habíamos aprovechado la semana pasada y ahora solamente para puntualizar en qué va, hay otros desarrollos muy interesantes en el marco del Reino Unido, doctor Carlos Cerda. Es, entre otras cosas, 10º aniversario de aquel referéndum del famoso Brexit, o sea, la votación por salirse de la Unión Europea. También la salida del primer ministro Keir Starmer. Varios desarrollos interesantes por ahí. Así es. El día de ayer se cumplieron 10 años del referéndum por el cual los británicos decidieron salirse de la Unión Europea, aunque no se concretó, hay que decirlo, hasta el 1 de enero del 2021, pero bueno, el resultado del referéndum se dio el 23 de junio del 2016 y eso acelera obviamente la renuncia de David Cameron, el entonces primer ministro, y quien convocó a ese referéndum, pero a partir de ahí hemos visto una inestabilidad política asociada obviamente al Brexit, en el cual han desfilado 6 primeros ministros y estamos a la puerta de tener el 7º, ¿no? Eso es muy importante, hay que decirlo. Acuérdense que el Reino Unido es el sistema parlamentario por antonomasia, entonces para poder acceder al gobierno se tiene que ser miembro del Parlamento. Y uno de los grandes candidatos del partido laborista pues era el alcalde de Manchester, que renuncia a la alcaldía de Manchester previa renuncia de un miembro del Parlamento para que pudiera haber unas elecciones extraordinarias que se celebraron en el transcurso de la semana pasada, y es cuando él gana. Entonces, ganando ya y teniendo un asiento en el Parlamento británico, pues se le abría el escenario para poder acceder al número 10 de Downing Street, ¿verdad? Entonces, ya ante esa situación, pues sale Starmer y dice, pues
me tengo que ir, perdí la confianza del partido, no puedo seguir, entonces presenta su renuncia y lo que ahorita se está cabildeando para que ningún otro miembro del Partido Laborista se postule y entonces el exalcalde de Manchester pueda llegar ahora sí que a ser el primer ministro sin que haya, digamos, rencillas adentro del Partido Laborista, ¿no? Y sí quisiera también llamar a la atención que todo esto se da también en un contexto de unos acontecimientos que ya la semana pasada había comentado Jaime, en la ciudad de Belfast, ¿verdad?, donde por cuestiones de antimigrantes se enciende nuevamente la violencia y vimos también una violencia antiislámica que se dio en la ciudad de Edimburgo en los días pasados y eso pues enrarece mucho este clima que ya de por sí en el Reino Unido pues se habla de una inestabilidad política que no se ha podido solventar. Ahora hay muchos arrepentidos del Brexit, así se les llama, ¿verdad?, que están de alguna manera también pidiendo que se vuelva a convocar, ¿verdad?, a un nuevo referéndum para ver si se pueden reunir con la Unión Europea, pero con una estela obviamente de problemas políticos y económicos, porque también el Reino Unido ha padecido muchos problemas económicos a partir de su salida de la Unión Europea. Sí, una contracción del Producto Interno Bruto, por ejemplo, querido Jaime, una expectativa de que continúe bajando la productividad en términos económicos. Publicaba el periódico británico The Guardian hace unos días una encuesta muy interesante, decía 2/3 de los europeos estarían a favor de que el Reino Unido volviera a la Unión Europea, no así los líderes de la Unión Europea, ¿verdad? ¿Cómo ves tú el asunto, Jaime? Pues muy paradójico, la verdad, porque en sondeos de opinión que se publicaron el lunes pasado, el decir que el Brexit fue perjudicial fue de alrededor del 56% en Inglaterra, el 68% en Wales y el 75% en Escocia. De tal manera que eso hace ver que los impactos que tuvo esta medida pues fueron como muy contrastados por la población, porque todos los problemas migratorios, comerciales, se exacerbaron. Y por otro lado, yo creo que no hay que perder de vista qué va a pasar como desafíos para este nuevo gobierno. Y eso es, los laboristas ganaron por mucho las elecciones hace 7 años, ¿fueron? Y entonces, desde entonces se han venido deteriorando y las elecciones municipales dejan un panorama muy negativo en ese plan. Pero lo que hay que ver es qué alternativas se ofrecen estando en la Unión Europea o no estando en ella. Y ahí un dato que me parece que es digno de darle seguimiento es que Michael Carney, junto con Starmer, firman el acuerdo de Toronto, el acuerdo de Toronto, en el que la Commonwealth, que es el mercado mundial que el Reino Unido estableció, pues ahora se está redinamizando y redirigiendo en un esfuerzo en el que Estados Unidos sale de la ecuación y hay un acercamiento con Australia también para tener un Commonwealth revitalizado. Bueno, pues es un tema muy interesante. La violencia es tremenda en el Reino Unido. Estamos viendo expresiones cada vez más de las derechas extremas, ataques tremendos contra civiles. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Agradezco muchísimo a Lalo González, Carlos Cerda, Liz Prado, Jaime Preciado y desde luego a ustedes que nos ven el día de hoy. Recuerden seguirnos en @NotiJaliscoTV. Nos vemos la próxima.